Bien, buen día a todos y a todas. Mi idea es presentar el modelo de estudiante desde una mirada social, ¿sí? Mi lente disciplinar es la psicología, pero no exclusivamente voy a estar hablando desde allí, sino desde algo más amplio que intente dar cuenta qué pasa con las ciencias sociales y el estudio de los procesos de aprendizaje en las plataformas virtuales. Paso nomás. Seguimos. Entonces, como primer hito, nos gustaría señalar que a partir de los 70 la globalización surge con todas sus dimensiones, política, económica, cultural, y facilita que se produzca una revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica causa impactos directamente en las configuraciones subjetivas e identitarias de todos y de todas, pero muy especialmente en las generaciones más jóvenes, ¿sí? En los llamados y llamadas nativos digitales que tienen un manejo muy natural de todas estas herramientas. Entonces ahí también a veces se produce una brecha generacional entre quienes ya nacieron con una cultura que facilitaba el acceso a esos recursos y quienes van corriendo como de atrás, ¿no? Incluso a veces pareciera que los roles de enseñante y aprendiente se invierten y adultos dependen de que sus hijos e hijas les inviten a participar y a hacer un uso correcto de estas herramientas. Ya desde los finales de los 80, para algunos investigadores e investigadoras del área sociales, esto ya era una preocupación. E indagar también el impacto de estas nuevas tecnologías en los procesos de socialización e interacción. De hecho, lo que tiene que ver con la socialización primaria, que históricamente ha estado a cargo de los padres, hoy en día lo que vemos es que los celulares, por ejemplo, ocupan un lugar muy importante. Entonces, algo que antes aparecía más en la socialización secundaria, con pares, la escuela, los amigos, la televisión, hoy en día ya pasa a estar en la primaria a la par y compitiendo con la educación que dan padres y madres en sus casas. Igualmente es difícil medir el impacto de todos estos fenómenos porque constantemente se producen transformaciones, ¿sí? Creaciones, innovaciones que afectan el modo de ser, estar y sentir de los sujetos. Esto lo que introduce es un matiz en diferentes configuraciones subjetivas, o sea, hay mucha diversidad y cada persona interactúa con estas herramientas de diferentes modos. Por eso es que también es muy importante afirmar que el modelo del estudiante no es un universal, ¿sí? Ahora vamos a igualmente abordar esa noción. Es así que las TICs hoy en día forman parte de la vida cotidiana, circulan por los diferentes espacios e instituciones por las cuales las personas transitan y para la mayoría de la población occidental, digo occidental porque ya sabemos que en Oriente hay algunas restricciones en cuanto al acceso a Internet y a los contenidos que se puede acceder por temas de censura, entonces al menos en Occidente son indispensables, facilitan diversas actividades, entre ellas los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero hay que tener en cuenta siempre que hay una tensión entre la continuidad y descontinuidad que se genera entre la realidad material concreta, o sea, esto que estamos hoy aquí, y la realidad virtual, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos tener en estos matices? Bueno, por ejemplo, un estudiante que en el espacio aula tradicional, lo clásico, quizá no tenga un desempeño excelente o satisfactorio, pero que le seduzca más la participación en los espacios de las plataformas y ahí mejore muchísimo su imagen. Entonces no nos podemos quedar con, solo hay que jerarquizar la realidad material concreta por sobre la virtual. No, las dos coexisten e incluso se pueden generar contradicciones entre la una y la otra, ¿sí? Pero hoy en día es importante entender que la realidad virtual genera efectos en la vida cotidiana también de las personas y que impacta y se retroalimenta de la material concreta. Avanzamos nomás. Entonces, en este contexto es importante trabajar el concepto de identidad digital, ¿sí? En este contexto de difusión masiva de las TICs, penetración de Internet en todas las franjas etarias, estamos hablando de que la población uruguaya hoy en día, un 75%, tiene smartphones. Esto permite que la gente acceda a Internet de diferentes sitios, ya no solo desde el hogar o de la institución educativa, sino en una plaza, en un restaurante, ¿no? Y esto masifica la exposición a estímulos y cómo la gente interactúa con todo esto. Entonces, las relaciones entre los seres humanos tienen un nuevo espacio donde generarse, nuevos espacios de intercambios informativos, inclusive en las plataformas de aprendizaje, ya no solo las redes sociales online. La identidad digital entonces amplía la identidad pública de las personas dándole nuevas formas de ser, rehacerse y mostrarse. Esto también de qué muestro, ¿sí? Y ahí se pone en juego dos nociones. Primero la noción del yo múltiple, ¿sí? No hay un solo yo, sino que puede haber variaciones entre qué muestro en la realidad material concreta y qué muestro en la realidad virtual, ¿sí? Porque también en lo virtual se juega mucho lo que tiene que ver con el ideal del yo.
como existen los... A ver, si vamos a imágenes, existen los filtros, Photoshop, y yo decido qué imagen hacer, qué contenido hacer público y qué no. Entonces hay un manejo un poco más específico y que amerita el ojo de investigación del área social que en la material concreta. Avanzamos nomás. En este contexto también hay que entender que aunque todos y todas las nacidas de determinado año sean nativos digitales, hay brechas vinculadas a la interseccionalidad. Entonces, no todas las personas están en una igualdad de condiciones para ejercer su ciudadanía digital y para acceder tanto a los recursos como a facilitar las tareas de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces es importante que, a pesar que está muy difundido todo esto en la sociedad uruguaya y que es de las que mejores tiene conectividad a internet y tal, hay desigualdades aún, y nos encontramos con gente que ahora vamos a ver que estaba en situación de desventaja si se compara con otras personas que tenían un mejor acceso y ejercían su ciudadanía digital con mayor información. También vinculado a lo que decía Patricia de bueno, hasta dónde es informado o hasta dónde están actuando por inercia. Entonces, nos encontramos con desafíos educativos contemporáneos, como por ejemplo los niveles de inclusión escolar, que están en las agendas globales incluso, es una preocupación para los organismos internacionales, y cumplir con los principios de igualdad y no discriminación, ¿sí? Entonces, el modelo de estudiante día podría potencialmente, más allá de que está pensado para un estudiante de formación docente, cooperar en mejorar la tasa de egreso de enseñanza media, que en Uruguay es un problema especialmente en varones, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en la región y en los países, o sea, Uruguay va en sintonía con los países más desarrollados de Europa, por ejemplo, pero bueno, es esa particularidad. Continuar incorporando las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, combatir la precariedad laboral del profesorado, que eso también a veces obstruye que pueda hacerle un buen uso el docente de la herramienta porque está con 8 aulas, entonces el seguimiento se da de un modo más satelital y no puede centrar todas sus energías en un grupo específico. ¿Qué pasó ahí? Bueno, también lo relativo a la inclusión de grupos minoritarios, como pueden ser población LGTB, estudiantes gays, lesbianas, bisexuales, trans. También población extranjera, migrante. Hoy nos encontramos con una nueva ola migratoria que genera efectos dentro de los edificios escolares y que ya se constata esto de la inclusión, la xenofobia y tal, y que se puede rastrear con las interacciones del modelo día. Mejorar también la convivencia escolar y las brechas comunicacionales entre jóvenes y adultos en esto de que, bueno, son diferentes modos de ver el mundo, ya son cosmovisiones diferentes, entonces a veces se genera un choque, una tensión intersubjetiva. Otros de los grupos que se pueden ver muy beneficiados con un modelo como el propuesto son los adolescentes con discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales. Por ejemplo, pensemos todo lo que es el acceso a materiales con braille, por ejemplo, que antes era impensado y hoy son mucho más amigables los sitios y los materiales para que puedan tener el mejor desempeño académico posible. ¿Avanzamos? Entonces, en este contexto, el aprendizaje en red es aquel que se produce en el marco de un entramado de vínculos sociales tecnológicamente mediados. Siempre ha habido aprendizaje en red colaborativo, pero bueno, ¿qué es lo particular de esto? Que está mediado por tecnología. ¿Bien? Entonces, las redes de aprendizaje son redes sociales en línea. Vuelvo a hacer énfasis en línea porque lo que permite hoy es acceder desde el teléfono, ya no necesitamos la computadora ni nada de eso, mediante los cuales los participantes comparten información que ellos eligen compartir, seleccionan, filtran y colaboran para crear conocimiento. Las redes de aprendizaje se construyen a través del flujo de las interacciones grupales. Es muy importante esto último, estas interacciones, a diferencia de otras variantes de interacción grupal, por ejemplo las que se provocan en el espacio aula tradicional clásico, se vuelven visibles a través de los rastros que las interacciones dejan a lo largo del proceso en las plataformas. Entonces, esa es la diferencia. Uno puede decir, qué buen desempeño que tiene fulanito, ok, o qué mal que se porta, se agarró a trompadas y terminó en la dirección. Pero no queda un rastro de eso, salvo que haya una observación y un informe. Acá todo es visible, entonces permite hacer diagnósticos mucho más certeros y queda todo registrado. Pasamos nomás. Ahora vamos a ver algunas condicionantes que nosotros identificamos para el desempeño académico y que se pueden rastrear con el modelo DIA. Las condicionantes siempre se producen en 4 niveles. A nivel singular, o sea, en el sujeto, a nivel familiar, por diferentes motivos,
La propia institución a veces es un condicionante para el desempeño académico de los estudiantes. Por ejemplo, si la institución piensa que es una pérdida de tiempo que los docentes estén planteando actividades en las plataformas de aprendizaje y dicen, bueno, lo importante acá es priorizar el aula y lo otro no importa. O un docente que por ahí no tiene la formación específica, que se frustra porque no sabe cómo manejar la herramienta y dice, no, ya está, olvídate de esto, yo sigo como venía haciéndolo. Entonces también hay condicionantes institucionales y o ambientales, que eso ya es más, no le excede al sujeto y a la propia institución, tiene que ver con el contexto en el cual se socializa y crece. O, por ejemplo, un barrio donde cae seguido la conectividad y no se puede acceder porque está en una localidad del interior en medio de la nada. Bueno, entonces ahí ya trasciende, es ambiental esa condicionante. Las situaciones de riesgo se pueden rastrear en las interacciones entre los propios estudiantes, entre los estudiantes y sus docentes y entre los estudiantes y los materiales, ¿sí? Materiales, cuando decimos materiales, puede ser un audiovisual, puede ser una noticia que se comparte en una red informal como Facebook, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de material. Este punto quizás es el más importante de toda la presentación que a mí me compete, porque siempre en el diseño del perfil del estudiante va a existir una tensión entre los modelos universales, este es el modelo y es el único posible, es el más válido, y el reconocimiento de esa singularidad. O sea, que cada estudiante es diferente y va a transitar por esos espacios de un modo diferente y su relación con los materiales, con el docente y sus pares también va a ser diferente. Entonces, la valoración de la subjetividad y que no se pierda en esto de un modelo universal. Y lo otro significativo es que el perfil es dinámico. O sea, no es algo fijo, estático, este es y va a ser durante... No, se actualiza constantemente porque no se dejan de producir interacciones. Entonces, siempre va a ser dinámico, que se relaciona mucho con lo que planteaba Regina y Bianca, vinculaba que el docente no puede hacer conclusiones totales, sino que siempre es parcial y dependerá del uso del docente a esa información. Las redes sociales entonces formales, como son las plataformas de aprendizaje, CREA, PAM, Moodle, recogen datos de los componentes demográficos, académicos y sociales, mientras que las informales, como puede ser Facebook, pueden darnos exclusivamente de datos sociales. ¿Bien? El componente demográfico se indaga mediante un cuestionario administrado, que también tiene que ver con ese consentimiento que se firma de entrada para que participaran del proyecto, mientras que algunos datos académicos y sociales relevantes para el desempeño académico pueden rastrearse a partir del modelo estudiante dinámico. Avanzamos más. Ahí va. Dentro de los condicionantes demográficos que tenemos, el sexo. Recién veíamos que, por ejemplo, en esa media los varones tienen más dificultades para culminarla. Y acá ya sabemos también en realidad que muchas veces por un tema de desigualdad de género las mujeres llegan a sus casas y tienen que encargarse de las tareas de cuidado, de cocinar, de hacer la tarea con los chicos, con las chicas. Entonces a veces están en una desigualdad de ventaja con sus pares varones que ustedes llegan a sus casas y, ok, me siento, estudio dentro de la plataforma, cumplo más actividades. Más allá de también las expectativas diferenciales a veces de los docentes. Esto que siempre se ha estudiado a nivel ya de primaria, de que cuando una chica es brillante para la educadora va a plantear, bueno, es muy prolija, responsable, y cuando un varón es excelente dice que es brillante, ¿no? Entonces siempre el sexo es una condicionante. La edad, estamos hablando de un estudiante que culminó enseñanza media y entró con 18 años y que está en la cultura digital de lleno, o una persona que es su segunda o tercera formación, o que entró por placer y que no le interesa graduarse ni ejercer, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Si es de Montevideo, bueno, barrio de residencia como próximo a nivel socioeconómico, que esto ya el INE lo ha estudiado y por características tan particulares de Montevideo es posible identificar eso. Si es del interior, bueno, es de la capital de ese departamento, es de un pueblo, ¿no? De una localidad, realiza actividades laborales, laborales extra formación, solo está haciendo las prácticas. ¿Sí? Si no trabaja 6 o 8 horas no puede continuar estudiando y eso le implica que va a condicionar el desempeño. La distancia, estamos hablando que las pruebas las hicimos con la gente de la regional este. Había chicos y chicas que viajan 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, ya estamos hablando de 8 de 24, y que trabajaban por fuera de la formación y hacían prácticas. Cuando duermen y cuando estudian, ustedes me dirán. Entonces es una variable a tener en consideración. ¿Cuántas horas semanales? Es un paquete de 20 horas semanales que trabajan, de 30, de 60, ¿no? Son datos que siempre van a ser al modelo de estudiante y que nos van a arrojar datos importantes y que lo más rico de todo esto es cruzar, ¿no?
Seguimos, Pau. La conformación del hogar. Vive con sus padres, con alguno de ellos, con hermanos, amigos, parejas, solo, en una residencia, como puede pasar también en Regional Este, y comparte habitación con 8 personas. Entonces, bueno, ¿en qué espacio se va a poder concentrar y mantener la atención? ¿Qué espacio le es íntimo y cómodo para poder estudiar, ¿no? ¿Tiene hijos a cargo? Recién hablamos del sexo como una condicionante, nunca una determinante, ¿no? Porque si no ya nos ponemos muy extremistas, pero sí condiciona. ¿Tienen hijos a cargo? ¿Conviven con esos hijos? ¿O es un hijo de una expareja, por ejemplo? También va a ser al desempeño académico. ¿Tiene conexión a internet en su hogar? Y ahí otra vez nivel socioeconómico. ¿O solo accede con el celular por un paquete de datos y que se le acaba semanalmente? Porque ellos ya lo colocan en una desigualdad en relación a pares que sí tienen internet en sus propios hogares. ¿Desde qué dispositivos accede? O sea, ¿tiene una caja amplia para acceder o solo depende de un dispositivo? ¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado por su madre? Que también, para quienes hacen investigaciones en el campo de lo educativo, es un indicador de hasta qué tan lejos puede llegar vinculado a la socialización y las tareas, lamentablemente, sobrecargadas de las mujeres de cuidado para con sus hijos. ¿Qué edad tenía al recibir su primera computadora? Ceibal ha generado una revolución en ese sentido con esto de One Laptop for Child, pero muchos estudiantes, que nos chocó mucho, cuando fuimos a hacer los grupos de discusión a la regional, la primera computadora, estamos hablando de adolescentes, porque hasta los 19 partimos que son adolescentes o un poco más grandes, jóvenes adultos, habían tenido su primera computadora a los 20 años o a los 21 años. Entonces, ok, sí, son nativos digitales, pero el acceso al recurso y toda la socialización que amerita para hacer un uso correcto de ellos, ¿estaban las condiciones o no estaban? Entonces son discusiones que empezamos a dar y que muchos de ellos la primera computadora que habían tenido en el hogar ya no era la personal, era la Ceibal. La Magallanes, toda la variación del abanico. Bueno, ¿cuántas horas duerme esa persona por día? Ya sabemos que afecta depresión, concentración, atención, hay muchas cosas vinculadas a la salud mental de los estudiantes si no hay un óptimo descanso. Entonces, es otra cosa que se preguntaba, ¿cuántas horas duerme por día? Avanzamos, por favor. En este contexto, ¿cuántas horas le dedica a estudiar por día? ¿Media hora? ¿Una hora? Los fines de semana, porque es cuando tienen para descansar y ya no descansa, se centra a ponerse al día con aquello que ha quedado atrasado o atrasada. ¿En qué franja horaria? ¿En la mañana, en la tarde, en la madrugada? Esto también se puede rastrear vinculado en qué franja ingresa a la plataforma, ¿no? Porque ya también es un indicador, si los ingresos son siempre en la madrugada, te está hablando, ¿no? Te está dando un dato y hay que interpretarlo. Participa en grupos cerrados con compañeros de aula y docentes en la red social Facebook, no participa. ¿Cuáles son los materiales de referencia para interactuar? Cada estudiante tiene su estrategia y le seduce más uno u otro recurso, entonces le es más funcional y tiene un mejor desempeño con algo audiovisual que lo estimula, es con una noticia que le gusta criticar, le interesa hacer comentarios, retroalimentar las emociones de los estudiantes, entra, comenta y no entra nunca más y se pierde la discusión y ya no hay aprendizaje en red ni aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es el efecto pedagógico del docente? O sea, es un docente que da una recompensa, que el estudiante hace 5 intervenciones y le dice muy bien, porque fíjate cómo articula y ustedes qué piensan, o es un docente que no retroalimenta las discusiones que se van generando y solo tira la tarea, porque eso también hace la motivación o la desmotivación. Si yo me esfuerzo, quizá dentro de la madrugada, y nunca recibo como una recompensa, la desmotivación se produce y las interacciones empiezan a disminuir. Entonces, bueno, ¿cuál es el grado de actividad del docente en el espacio virtual? ¿Es activo? ¿Es más inactivo? ¿Tiene en cuenta las estrategias motivacionales a partir de los datos que pueden recogerse con el modelo para pensar una estrategia por cada estudiante, respetando la singularidad? ¿O arroja todo, ¿no?, ahí y queda por esa? También es posible identificar otros vínculos claves para el estudiante. Ahora va a continuar Paula, que lo va a explicar mucho mejor y más técnicamente, pero podemos llegar a indagar qué estudiante de ese grupo, ¿sí?, es con el que más se relaciona, con la que más se relaciona, y cuál de ellos, hablando un poco de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, bueno, cuál de esos estudiantes están en las mejores condiciones para ayudar a que lo que no haya alcanzado ahora lo pueda alcanzar. Y también nos puede arrojar datos de situaciones de aislamiento social o incluso de discriminación tipo bullying en las interacciones, porque pueden ser, ahora lo va a explicar ella, pero puede ser un nodo que esté muy cargado positivamente o negativamente.
Ofelia va a profundizar ahí con el análisis de sentimiento. Entonces uno puede decir, mirá, este estudiante es muy popular, es clave para que se mantenga el aprendizaje en red. Pero después empezamos a leer, porque vemos una densidad de grafo grande, y lo que nos damos cuenta es que lo que estaba recibiendo eran agresiones, era una retroalimentación negativa a todo lo que estaba haciendo. Entonces son datos siempre a atender. Creo que termina por ahí. A ver, Pau. Sí. Entonces, ahora les dejo como esta mirada social y Paula se va a encargar de darle toda la mirada más técnica, informática, computacional. Muchas gracias por su atención.